Hola a todos. Hoy vamos a explorar la vida de uno de los líderes más inspiradores y emblemáticos de la historia, Nelson Mandela. Acompáñenme a descubrir 10 datos fascinantes sobre su vida en una emocionante cuenta regresiva. Comencemos. Número 10. Nombre de nacimiento. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño pueblo de Mvezo, en la región de Transkei, Sudáfrica. Su nombre de nacimiento era Rolilala, que en la lengua xhosa significa alborotador. Fue su maestro en la escuela primaria quien le dio el nombre Nelson, siguiendo la costumbre de dar nombres ingleses a los estudiantes africanos. Este nombre se convertiría en sinónimo de resistencia y libertad en todo el mundo. Desde pequeño, Mandela mostró una curiosidad innata y un espíritu rebelde que lo distinguiría a lo largo de su vida. Número 9. Orígenes nobles y familiares. Mandela no solo provenía de un entorno humilde, sino también de una familia real. Era parte de la casa real Tembu de la etnia xhosa. Su padre, Gadla Hanren Pakanisba, era consejero del jefe local. Aunque no trajo riqueza material, estos orígenes nobles le dieron un profundo sentido de responsabilidad y liderazgo que influenciaría toda su vida. La familia de Mandela tuvo que mudarse a Kunu cuando su padre perdió su posición por desafiar al magistrado blanco, lo que reforzó en Mandela la importancia de la justicia y la resistencia a la opresión. Su madre, Nosekeni Fanny, fue una figura crucial en su vida, inculcándole valores de humildad, trabajo duro y compasión. Número 8. Primeras protestas y activismo estudiantil. Durante sus años en la Universidad de Fort Hare, Mandela se destacó no solo académicamente sino también como líder estudiantil. Participó en una huelga estudiantil contra las políticas universitarias, lo que resultó en su suspensión. Este fue uno de los primeros actos de resistencia de Mandela contra la injusticia y un indicio temprano de su compromiso con la lucha por los derechos de su pueblo. Además, Mandela desarrolló una red de contactos y amigos que serían vitales en su futura lucha política. Su capacidad para inspirar y liderar se hizo evidente desde estos primeros años. Número 7. Fundación de la Liga Juvenil de la ANC. En 1944, Mandela cofundó la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, junto con otros jóvenes activistas como Oliver Tambo y Walter Sisulu. La Liga abogaba por una postura más militante y directa en la lucha contra la opresión racial, contrastando con las tácticas más moderadas del ANC de ese tiempo. La ANC fue crucial para transformar a la ANC en una organización de masas que finalmente jugaría un papel decisivo en la lucha contra el apartheid. La Liga Juvenil promovió la desobediencia civil, las huelgas y otras formas de protesta no violenta, sentando las bases para el activismo más agresivo que caracterizaría las décadas siguientes. Número 6. El matrimonio con Winnie Mandela. En 1958, Mandela se casó con Winnie Madikizela, una trabajadora social y activista comprometida. Su matrimonio y asociación política se convirtieron en una poderosa combinación en la lucha contra el apartheid. Aunque su relación enfrentó enormes desafíos, incluida la separación prolongada debido al encarcelamiento de Mandela, Winnie mantuvo viva la llama de la resistencia durante su ausencia. Winnie Mandela se convirtió en un símbolo por derecho propio, liderando campañas y enfrentando la represión del régimen, manteniendo el nombre de Mandela en el frente de la lucha. Si estás disfrutando este video, asegúrate de quedarte hasta el final. Aún nos queda el dato más impactante sobre la vida de Nelson Mandela que no te puedes perder. Sigue mirando y descubre por qué Mandela es una figura tan icónica. Número 5. El brazo armado, Umkhonto we Sizwe. La masacre de Sarpeville en 1960, donde la policía mató a 69 manifestantes pacíficos, fue un punto de inflexión para Mandela. En 1961, cofundó Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, el brazo armado de la ANC. Mandela y sus compañeros decidieron que la lucha armada era necesaria para enfrentar la brutalidad del régimen del apartheid. Aunque fue una decisión difícil, marcó un cambio estratégico crucial en la resistencia sudafricana. Las operaciones de Umkhonto we Sizwe incluían sabotajes estratégicos de infraestructura destinados a evitar bajas civiles pero a presionar al gobierno. Mandela estudió tácticas militares y estrategias de guerrilla para liderar esta nueva fase de la lucha. Número 4. El juicio de Rivonia y encarcelamiento. En 1964, durante el famoso juicio de Rivonia, Mandela fue condenado a cadena perpetua por conspirar para derrocar al gobierno.
pasó 27 años en prisión, la mayoría en la infame isla Robben. Durante este tiempo, Mandela se convirtió en el símbolo global de la resistencia contra el apartheid. Su encarcelamiento no solo no detuvo su lucha, sino que galvanizó el movimiento anti-apartheid tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo. En prisión, Mandela mantuvo su dignidad y compromiso, escribiendo y educando a otros prisioneros y negociando con el gobierno para el fin del apartheid. Número 3. El Estrecho de Mandela. Uno de los homenajes más singulares a Mandela es el estrecho que lleva su nombre, situado entre la isla Robben y Ciudad del Cabo. Este nombramiento simboliza no solo su larga lucha y sacrificio por la libertad, sino también la conexión indisoluble entre su historia personal y la geografía de Sudáfrica. Este reconocimiento es un testimonio de su impacto duradero y su legado inmortal. El estrecho representa el viaje simbólico de Mandela desde la prisión hasta la presidencia, un recordatorio de su perseverancia y determinación. Número 2. Premio Nobel de la Paz. En 1993, Mandela y el presidente sudafricano Frederick Willem de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz por su trabajo conjunto en la desmantelación del apartheid y el establecimiento de una democracia multirracial. Este reconocimiento internacional no solo validó sus esfuerzos, sino que también envió un poderoso mensaje de esperanza y reconciliación al mundo entero. Mandela utilizó su plataforma global para abogar por la paz, la justicia y los derechos humanos, convirtiéndose en un verdadero embajador de la paz. Número 1. Primer presidente negro de Sudáfrica y el título de Madiba. En 1994, tras las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país, marcando el fin oficial del apartheid. Durante su mandato, trabajó incansablemente para promover la reconciliación y la unidad nacional. Su liderazgo transformador y su compromiso con la justicia y la igualdad continúan inspirando a generaciones. Además, Madiba, el título de honor de su clan, se ha convertido en un símbolo de respeto y cariño hacia un hombre que cambió el curso de la historia. Mandela se esforzó por crear un gobierno inclusivo, promoviendo la educación, la salud y el desarrollo económico para todos los sudafricanos, independientemente de su raza. Mandela se retiró de la política en 1999, pero continuó siendo una figura influyente y respetada en todo el mundo hasta su muerte en 2013. Su legado vive en los corazones y las mentes de millones de personas que siguen luchando por la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Y ahí lo tienen, 10 datos fascinantes sobre Nelson Mandela. Su vida es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y del poder del compromiso con la justicia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Da un like, comparte y comenta cuál de estos datos te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.